Haribol, hola. El Haribol se usa como un saludo. Hari es Dios en el corazón. Significa aquel que te roba el corazón. Hari, Bol es gloria. Haribol es una especie de saludo que se usa entre los Vaishnavas. En Brindavan, el lugar específico donde apareció Krishna y realizó todas sus actividades, se utiliza mucho el nombre Radhe de saludo. Radhe, te saludan por ahí por todas partes. Radhe, porque Radharani es realmente la dueña de Brindavan o la dueña de ese lugar, la dueña del corazón de Krishna. Entonces aquí hoy voy a citar algo del Srimad Bhagavad Gita, traducido por un acharya muy destacado que se dedicó a predicar o difundir la conciencia de Krishna por Occidente, Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Y él traduce, al igual que nuestro Guru Maharaj Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita. Entonces aquí hay un verso interesante donde Krishna habla. En esta cultura, en la cultura védica o la cultura hindú, resulta ser que la palabra Dios es una palabra en castellano, ¿verdad? Entonces lo que significa para nosotros Dios, para ellos significa Bhagavan, aquel que posee toda la opulencia en sí, principalmente 6 opulencias, ¿verdad? Conocimiento, fuerza, fama, belleza, fortuna, renunciación. Ese es Bhagavan, que es, cuando ustedes escuchen a alguien que diga Bhagavan, se están refiriendo a Dios, porque realmente Dios es uno solo. Pero Él tiene una característica muy especial, Dios. Él puede manifestarse en muchas formas. Entonces se manifiesta de acuerdo al lugar, tiempo, circunstancia, cultura. A veces eso crea conflicto, pero debemos verlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el sol es uno solo, pero tiene diferentes intensidades de luz. Es más, me han explicado que en el Polo Norte el sol sale cada 6 meses, ¿verdad? 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad. Y nosotros, para la mayoría de las personas, el sol sale cada 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad. Entonces, dependiendo de dónde esté uno ubicado, qué le enseñaron sobre la verdad absoluta, sobre Dios, pero en conclusión Dios es uno solo que se manifiesta de muchas maneras. Y para descubrir si es realmente Dios, tiene que tener a plenitud estas cualidades que manifiesta Bhagavan. Entonces aquí dice, Sri Bhagavan dijo, los yogis que con fe trascendental fijan su mente en mi forma y me adora constantemente, realizando servicio devocional desinteresado, son los máximos conocedores del yoga. Esta es mi opinión. Aquí podemos darnos cuenta que está hablando de cuál es la posición más destacada del yogi. La palabra yoga viene de la palabra sánscrita yukta, que significa unión. ¿Unión con quién? Con el Señor Supremo, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, Patanjali presentaba 8 sistemas de yogas con la idea de que uno vaya evolucionando desde el yoga físico, del yoga de los ejercicios, y va evolucionando. Digamos, Krishna resume esos 8 sistemas de yoga en 3 sistemas de yoga. Aquí en el Srimad Bhagavad Gita, Krishna habla, los primeros 6 capítulos habla de Karma Yoga. Los siguientes 6 capítulos habla de Bhakti Yoga. Y los últimos 6 capítulos, Krishna habla de Jnana Yoga. Entonces, él resume el sistema de esta manera. Karma. Karma significa acción. O sea, la acción ligada al Señor Supremo. Yoga. Karma Yoga. Luego, Bhakti Yoga. Bhakti significa devoción. O sea, la devoción
ligada al Señor Supremo. Y Jnana Yoga significa conocimiento, significa Jnana. Así que el conocimiento ligado al Señor Supremo. Entonces lo resume en 3 aspectos ese conocimiento que presenta Patanjali, 8 sistemas, el sistema óctuple de yoga. Krishna lo presenta en 3. Nosotros podemos ver que nosotros vivimos un plano de 3 dimensiones. Y todo se divide en 3, ¿verdad? Las 3 clases sociales, los 3 colores primarios. Cuando se hace un acorde que es considerado un acorde muy importante, ¿verdad? Se habla del acorde de tríada como el acorde base más importante, o sea, de la primera nota de la escala, la tercera nota de la escala y la quinta nota de la escala te hace un acorde de tríada. Y nosotros vemos y captamos las cosas en 3 dimensiones, y así mismo Krishna entonces presenta esta información para que nosotros la conozcamos a través del número 3 también. El número 3 es un número interesante. Podemos ver que es un número que complementa las cosas, es un número considerado importante, igual que el número 7 y el número 8. Pero bueno, esto no es un tema de numerología, sino sobre el asunto de qué significa en sí la palabra yoga. Porque muchas personas piensan que yoga nada más es una función física. Entonces cuando las personas practican el yoga físico, lógicamente que su cuerpo va a estar alineado, estable, más controlado. Entonces pasa al yoga mental y así vas evolucionando al yoga de la inteligencia, al yoga del conocimiento, al yoga místico, al yoga de la trascendencia a nivel del Brahman y del yoga bhakti, o sea, el yoga devocional. Entonces, la palabra yoga, como entendemos, tiene que ver con unión con Dios. Entonces, toda actividad que uno realice pensando en el Señor Supremo, y lógicamente tiene que ser actividad positiva, no vamos a considerar que cualquier cosa que yo haga, entonces ahora pensando en Dios es yoga. No, tiene que ser positiva, esa es la idea, porque el ser como tal es positivo. Al tener contacto con la naturaleza material, esto tiene contacto con un aspecto de la existencia que no es propia del ser, que es propia de la naturaleza material, la dualidad material. Entonces el ser en sí es puro, completo, en sí mismo, autosatisfecho, en conexión con el Señor Supremo, porque somos parte y porción del Señor Supremo. Es como cuando el rayo de luz del sol las partículas están en conexión con un rayo y con el sol, estas partículas alumbran. Pero estas mismas partículas pueden perderse en la oscuridad. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros en este mundo. Hemos llegado a obtener un cuerpo físico y entramos en el plano de la oscuridad. El mundo material es un plano de la oscuridad, aunque esté manejado por las 3 modalidades de la naturaleza material, pasión, bondad e ignorancia. La oscuridad o ignorancia es la que predomina. Pero uno, como no es del mundo material, uno puede cambiar dentro de sí y llegar a experimentar la modalidad de la bondad a tal grado que sea la modalidad pura, sin ser afectado por pasión e ignorancia, y trascender entonces al plano de la devoción. Krishna dice que aquel que llega al nivel de Brahman es trascendentalista también, porque el mundo espiritual entonces tiene un nivel llamado Brahman, que es el nivel de la energía, donde esta energía está en todas partes. Esta energía está tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, pero parte desde el mundo espiritual. Esta energía llamada Brahman, muchos aspirantes de yoga, ¿verdad?, los Jnani Yogis, ellos consideran que no deben
seguir más en el plano de la dualidad y consideran este plano ilusorio o una mentira. No, este plano es real. Solo que nosotros no pertenecemos a este plano. Entonces ellos buscan salir del plano dual, o sea, del plano físico, e ir al plano trascendental dentro del Brahman, o sea, fundirse con el Señor Supremo, convertirse en uno con el Señor Supremo. Y hasta ahí llega ese concepto. Recordemos algo muy, muy, muy interesante. Y es que el conocimiento a nivel subjetivo se presta para manejarlo a través de la fe. Tengo yo que comprobarlo dentro de mí para poder decir si es funcional. Pero el conocimiento desde todos los ángulos tiene una parte que es subjetiva. Un ejemplo. Uno usa la imaginación para crear una casa. Se imagina una casa. Luego llega donde el arquitecto le da una idea al arquitecto. El arquitecto, por su experiencia, entonces hace un plano de la casa. Entonces ya pasa de algo de imaginación a algo concreto, ¿verdad? En un plano, pero a ese es un plano también. O sea, un plano que no va a resolver la realidad tridimensional todavía. Entonces, este plano va a donde un ingeniero. Este ingeniero entonces ve las ventajas y desventajas de la construcción y considera que sí se puede hacer. Y una vez que lo hace, los obreros construyen la casa. Pero todo empezó desde la imaginación del individuo y se concreta en el plano tridimensional. Bueno, este tipo de conocimiento que parte desde el plano subjetivo se hace una realidad cuando nosotros comprobamos ciertas cosas. Por ejemplo, se nos habla de la ley del karma. ¿Quién no acepta la ley del karma si la ley del karma es la ley de causa y efecto? La ley de acción y reacción. Se nos habla de la ley del tiempo. ¿Quién no acepta la ley del tiempo si podemos ver que existe un pasado, un presente y un futuro? Entonces ya tenemos una referencia. Cuando se nos habla de cosas que no podemos concebir, que no podemos entender, entonces la aceptamos porque sabemos que es una fuente fidedigna la que nos presentó la información, porque la información que yo pude comprobar es un hecho. Eso nos pasa también con los científicos. Ellos nos hablan de la cuántica. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos cómo funciona la cuántica? Es muy complejo. Pero ellos lo ponen en la práctica y lo usan hasta cuando pasa un producto uno en la caja del supermercado, ¡plic! Lo usa uno en el celular, lo usa en cualquier cosa actualmente. Entonces uno dice, es práctico, es existente. Eso es objetivo. Pero hay muchas cosas que ellos presentan que para nosotros es subjetiva. Y la aceptamos. ¿Por qué? Porque tenemos una referencia en el plano de las 3 dimensiones donde es práctico. Entonces aceptamos lo que puedan decir que está más allá de nuestra comprensión, que está en el plano subjetivo. Bueno, este tipo de conocimiento espiritual, de yoga y demás, tiene también una característica similar. De la información que nosotros recibimos, muchas podemos llevarla a la práctica. Por ejemplo, se nos dice que a través del canto del santo nombre o de la utilización del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, yo voy a obtener felicidad. Yo lo practico y si le pongo ese ingrediente principal llamado fe, entonces yo voy a tener un resultado. Yo voy a experimentar la felicidad al cantar el santo nombre. Entonces, si estoy experimentando la felicidad al cantar el santo nombre, y nos dicen que si yo procedo a cantar el santo nombre de una manera práctica, después se va a volver algo más sutil, donde se experimenta el prem, o sea, el amor por Dios, y el amor real por todos los seres vivientes. No solo ese amor egoísta de me amo a mí, amo a mi familia, amo a mis amigos, sino que de repente lleguemos a ese plano de que se reviente todo el concepto de yo y lo mío y podamos experimentar amor por todos los seres. Oh, qué bonito eso. Entonces, los Vedas te dicen que uno puede llegar ahí. Entonces, por ahora yo no he llegado a ese plano de amor por todos los seres,
pero estoy experimentando una felicidad y una sensación muy agradable de vida que me hace sentir de que yo podría llegar a ese plano. Y por eso practico Bhakti Yoga. Muchas gracias y ahí continuaremos. Haribol, Haribol.